Hermano Abdel, qué bendición, qué bueno estar aquí en la casa del Señor, hermanos. Gracias también los hermanos de la orquesta, qué bendición. Tenemos como, no sé, unos 15, 17 hermanos, 18, que salieron al Valle de la Trinidad. Hay una iglesia allí y fueron allí mayormente los jóvenes de la rondalla. Hay un evento, parece, y los hermanos están allá ahora, durante todo el día van a estar. La noticia, anoche se fueron, ayer después de la reunión de jóvenes, salieron y llegaron bien. Gracias a Dios, eso es lo que sabemos. Y esperemos que durante todo el día ellos hagan y desarrollen su actividad. Mientras tanto, qué gozo estar aquí. Extrañamos a mi Johnny, pero bueno, gracias a Dios. ¿Dónde lo dejaste, hermano Cristian, a mi Johnny? ¿Hasta dónde? Hasta Veracruz. No más, mi Johnny, ¿a dónde iba a llegar? ¿Hasta dónde va? Hasta Veracruz va a llegar. Ya está, ya llegó, ¿verdad? ¿O va a llegar? Ay, ay, ay. Me entró una llamada de Johnny, yo creo que, no sé si el lunes, y no alcancé a contestar, y cuando le volví a llamar ya no agarró, ya se incomunicó. Entonces he estado queriéndole llamar otra vez. Pero bueno, qué bendición. Ojalá encuentre la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque tanto esfuerzo y tanto sacrificio y regresar con las manos vacías, híjole. Bueno, había una señorita allí no recuerdo, en Colima, ¿verdad? Y una buena muchachita, pero no fue la voluntad de Dios. Y después ella lloraba que sí, pero nosotros ya decíamos que no. Y bueno, no fue una muchachita, que Dios le bendiga y le guarde. Vamos a la palabra, hermanos, en esta mañana, y vamos allá en el libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, 34. ¿Qué les parece si leemos del 32 al 36? Y entonces, posteriormente leemos el 34. Juan, capítulo 8, versículo 32. Ahora, si ya lo tienen, dígame amén. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego todos en el versículo número 33, hermanos, allí todo dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió: cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y todos 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ver el versículo 34, hermanos, que es de donde va a salir el mensaje que queremos transmitir en esta mañana. Dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa frase, esclavo, es del pecado. Y yo en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema: rompiendo las cadenas de pecado. Si los que anotan ahí, rompiendo las cadenas de pecado. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, tengo muy buena hora, 40 minutos para exponer este tema, muy buen tiempo.
para poder compartirlos. Vamos a esperar que el Señor nos hable y nos enseñe. Mientras vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Pido tu ayuda, tu bendición, tu dirección de tu Espíritu. Me ayude, me guíe, me dirija. Tome control mi mente, mi corazón, las ideas, mi boca, mis labios. Señor, que no sea mi palabra, que sea tu palabra. Que no sean mis ideas, que sea tu Espíritu Santo compartiendo lo que tienes para nuestra vida. Señor, háblanos, edifícanos y trata con nuestras necesidades. Te lo pedimos en Cristo, en oración. Amén y amén. Sin duda, queridos hermanos, este es un tema muy necesario, muy conveniente, rompiendo las cadenas del pecado. A veces esas cadenas han trascendido nuestra nueva vida en Cristo. Y a veces también nosotros, de nuestra propia voluntad, nos hemos querido volver a esclavizar, lo cual Dios no quiere. Porque en el plan de Dios, al venir a este mundo, su propósito es de libertad. Su meta es libertar a los cautivos. Leemos allá en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es lo que Dios quiere, libertad a los cautivos. ¿Los cautivos de qué? ¿Los cautivos de quién? Los cautivos por el diablo, los cautivos del diablo. Y vista a los ciegos, a poner en libertad, otra vez vuelve a emplear la palabra libertad, a los oprimidos. Oh, queridos hermanos, la verdad es que tenemos un Dios que Él quiere que nosotros gocemos la plena libertad que Él nos ha ofrecido. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la manera como Dios nos quiere ver. Es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, a darnos libertad, hermanos. En Hechos 10:38 leemos, en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién, hermanos? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Vean, esa es la obra de Cristo, la obra de Dios. A eso vino, para liberar, para sanar a los oprimidos por el diablo, para liberar a los oprimidos, los que estaban atados por el diablo. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 y 26, segunda de Timoteo 2, 25, nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Un día usted y yo estábamos así, encadenados, enlazados en el pecado, en el lazo del diablo. El diablo tenía un lazo sobre ti, tenía una cadena sobre ti, pero gloria a Dios, pudimos escapar, no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios esfuerzos, pero qué bendición que hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, hermanos, por Cristo. Entonces, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? El hecho de que nosotros gocemos la libertad en Cristo, estemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice la palabra de Dios, nos dice,
¿Sí, ya lo tiene? Si no, véalo aquí, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de, ¿qué dice? Ahí está, este versículo está pero bien claro. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Que nosotros debemos de estar firmes en esta libertad con que Dios, con que Cristo nos ha hecho libres. Debemos de estar firmes. Y lo que Dios no quiere es que volvamos a estar otra vez sujetos al yugo de, ¿qué dice allí? De esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Del pecado. La esclavitud del pecado que el diablo nos pone para que nosotros otra vez estemos sometidos a ese yugo de esclavitud, a ese lazo, a esa cadena que el diablo quiere que nosotros tengamos y que no disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos enseña que debemos de estar firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Ahora, leemos en el versículo 13, ahí de Gálatas 5 también, en el versículo 13, leemos la palabra de Dios, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué? Libertad. Dios quiere que estemos atados, encadenados, subyugados, sometidos al yugo del pecado. ¿Es lo que Dios quiere? No, todo lo contrario. A libertad fuimos llamados. Ahora, qué interesante, porque aquí es el hecho donde muchos, y en el medio disque cristiano, ¿verdad? Este versículo no les gusta. A muchos medios cristianos no les gusta este versículo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para el libertinaje, ¿verdad? Sino servíos por amor los unos a los otros. Y hoy en día congregaciones, y aquí de esta ciudad y de muchas partes, que en realidad todo parece menos una congregación cristiana. Es increíble. Se invitó a una persona a una de nuestras iglesias y le dijo a nuestro hermano pastor, le dijo: hermano, te agradezco la invitación, pero no más voy a regresar a tu iglesia. Es que en verdad en tu iglesia no hay ambiente. Allá a la iglesia donde yo asisto, se apagan las luces. Era una persona mayor, una persona de 60, 70 años de edad, 65, 70 años de edad. Se apagan las luces y empieza, dice, se prenden las luces multicolores y empiezan a alumbrar y luego empiezan y salen allí el conjunto musical y la banda musical y luego salen las morritas y empiezan a danzar las morritas, y yo eso no me lo pierdo. O sea, ¿y dónde está la adoración a Dios? ¿Dónde está la alabanza a Dios? Lo que ellos dicen, adoración a Dios. La gente va a ver las morritas. Nuestro pastor dijo: qué bueno que no regreses, viejo perverso, rabo verde. Qué bueno que no regreses a nuestra iglesia. O sea, libertinaje. Se está metiendo en aras, es que somos libres en Cristo. No, usted no es libre usted no tiene libertad en Cristo para hacer lo que se le pega la gana o lo que le gusta. Usted tiene libertad en Cristo para vivir como Dios manda. Esa es la libertad, para vivir como Dios dice en su palabra. No quería pasar mucho tiempo en esto, pero bueno. Luego tenemos en el libro de los Salmos, Salmo 107. Me gusta el Salmo 107. Salmo 107. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice versículo 4: anduvieron perdidos por el desierto
por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Porque a Dios le gusta que su pueblo viva ¿en qué? En libertad. Tenga libertad. Los libró, dice, de sus aflicciones. Los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Versículo número 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Aprisionados en aflicción y en hierros. Esos hierros es sinónimo de cadenas. Cadenas. Hierros. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, otra vez la palabra, los que dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus, ¿qué? Dígame, sus prisiones. O sea, lo que Dios quiere, si Él rompe las prisiones, es que Dios quiere que su pueblo vivamos en libertad. Gocemos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Luego miramos en el versículo número 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron en su angustia. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los libró de sus aflicciones. Ay, qué hermoso, qué grande es nuestro Dios. Versículo 20, envió su palabra y los que dice, y los sanó. Envió su palabra y los sanó y los libró de su, ¿qué? Dígame, hermano, de su ruina. Hermanos, lo que te quiero decir, ¿verdad? Es de que el Señor quiere que nosotros gocemos de la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Ahora, el pueblo de Dios que está narrando aquí la historia, ellos habían sido libertados por Dios, pero otra vez se volvían a meter en cosas que no son buenas, se volvían a esclavizar, les iba mal. Y entonces cuando les iba mal, clamaban a Dios y Dios les volvía a dar libertad. Estaban aprisionados, estaban encadenados, estaban en prisiones, estaban en camino de sombra de muerte, pero Dios los libraba, los ayudaba, los libraba de sus aflicciones y les daba otra vez libertad. Volvían otra vez a ser insensatos, a agarrar camino de necios, a hacer lo que a ellos querían, a hacer lo que el mundo quería, y otra vez volvían a estar mal, volvían a estar en ruina, volvían a estar en miseria. Ya no había bendición en sus familias, ya no había bendición en sus pueblos. Cuando estaban en angustia, clamaron a Dios para salir de ese yugo, para salir de esas cadenas, para salir de ese lazo, y Dios los volvió a escuchar y los libró de todas sus aflicciones, los sanó con su palabra y los libró de la ruina. ¡Qué bueno es Dios! Pero ¿cuándo vamos a entender? ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo nosotros vamos a entender? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios ha hecho un gran milagro, una gran obra en nosotros al darnos la libertad con que Cristo nos ha libertado. No tenemos entonces nosotros por qué querer volvernos a esclavizar otra vez, subyugar o ponernos bajo el yugo otra vez del pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra de Dios. Dijo Cristo. Entonces, no tenemos por qué estar en esa condición, hermanos, nosotros. Muchos creyentes batallan con problemas de hábitos y prácticas de su vida pasada que les impiden crecimiento espiritual.
Muchos creyentes no están desarrollando su vida en Cristo como deberían desarrollarse porque están todavía entretenidos en los hábitos y prácticas de la vida pasada que no les permiten desarrollar su vida espiritual, su vida en Cristo. En Gálatas 4, 8 y 9, Gálatas 4, 8 y 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice, léalo conmigo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver? ¿Qué dice? O sea, ¿por qué te quieres volver a esclavizar? Si ya eres libre en Cristo, ¿por qué te quieres volver a los pobres y débiles rudimentos a los cuales te quieres volver a esclavizar? A esos hábitos que antes tenías, en los cuales vivías, a esas prácticas que antes hacías. ¿Por qué te quieres volver a esclavizar? Estos hermanos de los Gálatas, ese fue su problema, ¿verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Estas ataduras, estos yugos de pecado, generalmente afectan nuestra mente, afectan nuestra voluntad y afectan nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento con explosiones de ira, de rebelión, de depresión, de amenaza de suicidio, de hambre compulsiva. Ahí les va a los gorditos, ¿verdad? Nos va. De mentiras, de robo, de pecado sexual, de adicciones a los químicos, a las drogas, comportamiento destructivo y mucho más. Hay gente que tiene un comportamiento porque ya no se puede vivir con esa persona. Comportamiento destructivo, a donde llega todo lo despedaza, todo lo destruye, todo lo deshace. No hay armonía, no hay comunión, no hay nada. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo se puede vivir así? A punta de gritos, a punta de maldiciones. ¿Cómo cristianos, cómo familias cristianas pueden vivir así? Eso no puede ser posible. ¿Cómo es que de alguna manera le dimos chance al diablo, le dimos lugar al diablo y el diablo se metió de alguna manera y ahora nosotros le seguimos la corriente al diablo y empezamos con algo pequeño y ahora cuidado con lo que hablamos? El diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. Rendir nuestra voluntad a algo de manera obsesiva. Batallamos en estos tiempos con muchos malos hábitos, con muchas prácticas no buenas, no sanas, que pueden ser que esas prácticas y esos hábitos están llevando a la ruina y a la miseria a muchos cristianos y a muchas familias cristianas. Las adicciones, ya sean drogas, alcohol, música rock and roll, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo o negativismo. Muchas de estas prácticas comunes, naturales, normales en el mundo se infiltran en la vida cotidiana de nosotros los cristianos. Y si los del mundo están terminando en la ruina y en la miseria, ¿dónde tú crees que nosotros vamos a terminar si le seguimos la corriente al mundo?
¿Dónde van a terminar nuestras familias? ¿Dónde van a terminar nuestros hogares? ¿Dónde van a terminar nuestros hijos? ¿Dónde van a terminar nuestras hijas? Si nosotros le seguimos la corriente al mundo. O sea, ¿alguien me está escuchando en esta mañana? Porque parece que veo luz en la casa, pero no sé si hay gente. Muchos cristianos que luchan contra todo este tipo de problemas y muchas veces se rinden a ellos. Luchan contra este tipo de pecados y muchas veces se rinden a ellos. Llevan vidas de derrota. Vidas de derrota. Yo le pregunto a usted, ¿en Cristo somos más que vencedores o somos más que derrotados? Pero te quiero decir que si nosotros seguimos estas prácticas, estas líneas de pecado, nos sometemos a estas líneas de pecado, no vamos a ser vencedores, no vamos a tener victoria, vamos a tener fracaso y derrota, vidas de derrota. ¿Tú crees que Dios quiere que su pueblo seamos un pueblo derrotado? ¿Un pueblo fracasado? ¿Qué pasó con tu familia, hermano? No, pues ya, se perdió, pastor. ¿Qué pasó con tu familia, hermana? No, pues ya, se acabó, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu familia? En la ruina, en las miserias. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Cuál familia? Ya no tengo familia. Ya no tengo familia. ¿Cómo están tus hijos? Pues todos perdidos. ¿Qué más? Repitiendo la misma historia mía. No sé, ¿alguien me está escuchando? Cuando un cristiano demuestra que tiene una atadura, cuando un cristiano demuestra que tiene una atadura, déjame decirte algunas cositas aquí. El tiempo se me está yendo, pero déjame decirte algunas cositas aquí. Cuando un cristiano demuestra que hay algún pecado que está tomando control de su vida. Número uno, cuando en su corazón no permite que gobierne Jesús. Voy a volver a repetir, cuando en su corazón no permite que gobierne ¿quién? Hermanos, Jesús no debe de ser un agregado más en nuestra vida. Jesús debe ser Señor de nuestra vida. Y Señor de nuestra vida quiere decir que Él manda, que Él es el dueño, que Él es el amo, que Él dirige. Eso es lo que quiere decir. Yo nomás en esta mañana, para tomar algunos síntomas, ¿está gobernando Jesús su vida? ¿Está tomando Jesús control de su vida? ¿Usted se somete al señorío de Jesús en su vida? ¿Usted toma en cuenta a Jesús en su vida? ¿O usted se toma en cuenta a Dios? Ay, Señor, pero tú sabes, Señor, esta va a ser la última. Tú sabes, Señor. Nos metemos en terreno peligroso. Otro síntoma, cuando tenemos una atadura, una cadena que el enemigo ha puesto sobre nosotros, es cuando en nuestra vida existe falta de perdón. Al diablo le encanta. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a, ¿qué dice? Al diablo le encanta que usted y yo andemos enojados, peleando, disgustados, criticando. Y si tú traes uno de estos síntomas, es señal de que el diablo ha puesto una atadura. La falta de perdón, alguien te hizo un daño, alguien te dañó, alguien te ofendió, alguien te calumnió. Y tú no quieres perdonar. Ese es un síntoma de que el enemigo ha tomado algo de control en tu vida.
que hay una atadura, hay una cadena que el diablo ha puesto sobre ti. En tercer lugar, cuando un creyente está atado, tiene alguna atadura, cuando en su vida hay áreas que le están afectando su comunión con Dios, cuando en nuestra vida hay algo que está afectando nuestra comunión con Dios, un pecado, como las adicciones, los hábitos pecaminosos de los cuales hablamos hace un momento. Ira, rebelión, depresión, amenazas de suicidio, mentiras, robo, pecado sexual, adicciones a drogas, alcohol, música rock and roll, pornografía, entre tantas otras cosas. Todo eso interrumpe nuestra comunión ¿con quién? Con Dios. Y cuando nosotros se nos hace fácil algo de esto en nuestra vida, permitimos uno de estos pecados en nuestra vida, nuestra comunión con Dios no está como debería de estar. Porque nosotros mismos nos hemos querido subyugar a algo de lo cual Dios nunca quiso que nosotros estuviéramos sometidos a eso. Déjeme terminar con esto, porque es muy importante. ¿Cómo ser libre de las cadenas que atan mi vida? Si usted en este momento identifica que hay algo, hay un pecado que ha sido difícil, ha sido complicado, un pecado que usted mismo por su propia voluntad permitió que entrara a su vida, puede ser un pecado nuevo o puede ser un pecado viejo de su vieja vida, como quiera que sea. Es algo que está impidiendo su crecimiento espiritual y es algo que lo está llevando a una vida cristiana de derrota y de fracaso. ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser libre de esa cadena? Déjame compartir unas 5 o 6 cosas contigo en esta mañana. Anótalas, por favor, yo sé muchos están anotando. Número 1, hermanos. Número 1, tenemos la palabra de Dios. Toma en cuenta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Pero allí, en el rincón de la casa, donde no la lees, donde no la vives, donde no la aprendes, donde no la tienes en tu corazón, ahí no tiene ninguna eficacia. Necesitamos la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice la palabra: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Cómo nos vamos a apartar del pecado y del mundo? ¿Cómo nos vamos a separar de lo que no agrada a Dios? ¿Cómo nos vamos a separar de las cadenas de pecado que el diablo ha puesto sobre nosotros y nosotros no hemos permitido que el diablo ponga sobre nosotros? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 15:3 dice la palabra de Dios: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Querido hermano, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Nos dice allá segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil, nos ayuda, hermanos. Nos dice también la palabra del Señor. Se me fue el versículo.
Eso pasa por aprender todo de memoria. Pero hay tantos versículos de la palabra de Dios que nos muestran que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para sacarnos del hoyo. El versículo que aprendíamos en esta mañana del Salmo 107, versículo el Salmo 107, versículo 20. Vamos allí. Envió su palabra y los sanó y los libró de su, ¿qué dice? ¿Con qué lo hizo? Con su palabra. Con su palabra. Con su palabra. ¿Dónde está la palabra? Tenemos la palabra, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la cual podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos la palabra de Dios, pero en el rincón, olvidada en el carro, olvidada en las bancas de la iglesia, olvidada en algún lugar donde ni siquiera sabes dónde está tu Biblia. Ahí no tiene ninguna eficacia. Y ese es el versículo, ¿verdad? Que nos dice Hebreos 4:12, el que se me olvidó ahorita. Hebreos 4:12, donde nos dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué dice? Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Cuando la tenemos, cuando la amamos, cuando la leemos, cuando la valoramos, cuando la apreciamos, cuando nos la aplicamos, cuánta buena medicina tenemos en la palabra de Dios. Cuánta buena instrucción tenemos en la palabra de Dios. Cuántos buenos consejos tenemos en la palabra de Dios. Cuántas buenas cosas aprendemos de la palabra de Dios. Usted no tiene por qué estar atado, estar encadenado, estar enlazado. Usted no tiene por qué volverse a esclavizar. Usted tiene la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios es verdad. Número 2. ¿Cómo podemos ser libres de las ataduras de esta vida, de las cadenas que nos atan en nuestra vida? Número 2, debemos de mantenernos en obediencia a Dios. Mantente en obediencia a Dios. Romanos capítulo 6, verso 15 al 18, dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido. ¿Habéis qué dice? Obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oh hermanos, hay libertad cuando usted es obediente a Dios, cuando usted es obediente a la palabra de Dios, usted se está sometiendo a la libertad, a ser un siervo de justicia. Hemos sido libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia, como termina diciendo este versículo de Romanos 6, 18. Obediencia. ¿Cómo está su obediencia? ¿Cómo está nuestra obediencia? Lo peor que nos puede pasar es que cada uno de nosotros empecemos a vivir aquí el cristianismo, ¿verdad? Como nosotros queremos y no en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Tú te sometes a aquello a lo cual tú eres obediente. ¿Quieres estar oprimido por el diablo? ¿Quieres estar en ruina y en miseria? Sométete al pecado que el diablo pone delante de ti. ¿Quieres estar en libertad? ¿Quieres gozar la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres? Entonces sométete en obediencia a Dios y a su palabra. Necesariamente se necesita la obediencia. Número 3.
Necesitamos someternos al señorío del Espíritu Santo. Permitir que Él guíe, que Él dirija nuestra vida. Segunda de Corintios 3:17 dice la palabra de Dios aquí, este versículo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué dice? Libertad. Someternos al dominio, al control, al señorío del Espíritu Santo de Dios. Y donde tú le das la libertad al Espíritu Santo. Mira, hermanos, esto de la libertad, como lo expliqué el otro día, no es como en muchos lugares dicen, aquí le dan libertad al Espíritu Santo, aquí puedes hacer lo que... No, eso no es la libertad del Espíritu Santo. Eso no sé qué doctrina sea, pero no es la libertad del Espíritu Santo. La libertad del Espíritu Santo es que tú no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que Dios quiere. Esa es la libertad del Espíritu Santo. No vas a guiar tu vida por ti mismo, sino vas a permitir que el Espíritu Santo guíe tu vida. Eso es la libertad del Espíritu Santo. Tú no vas a tener control de ti mismo, vas a permitir que el Espíritu Santo tome control de ti mismo. Esa es la libertad del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que dice, hermanos. Entonces, cuando yo me someto y le digo al Espíritu Santo que Él guíe mi vida, que Él controle mi vida, que Él dirija mi vida, entonces tengo libertad del Espíritu y entonces puedo gozar de esa libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Número 4. Número 3 era sométete al señorío del Espíritu. Número 4, tienes que rendirte completamente a Dios y desarrollar una buena comunión con Él. Rendirnos completamente a Dios. Y ese es nuestro problema, queridos hermanos, que muchas veces no nos queremos rendir completamente a Dios. No nos queremos someter a Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. ¿Qué dice? Pero todo comienza con someternos a Dios. En Salmo 25:14 dice la palabra del Señor. Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. Necesitamos desarrollar una comunión íntima con Dios, pero Dios no comulga con el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios, una mente limpia, una vida limpia delante de Dios, para poder tener y desarrollar una comunión buena con Dios. En Proverbios 3:32 dice la palabra de Dios. Proverbios 3:32 nos dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los ¿quién, hermanos? Hermano, ¿Dios quiere tener una comunión íntima contigo? Sí. ¿Tú quieres tener una íntima comunión con Dios? Sí, pero Dios abomina al perverso. Si nosotros andamos subyugados al pecado, ¿cómo podemos tener una comunión íntima con Dios? Se necesita someternos a Dios, rendirnos a Dios completamente y desarrollar una buena comunión con Él. Número 5. Debemos de entender que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Gálatas 5:20 dice la palabra de Dios. Dice con Gálatas 5:22, por favor. No es 5:22. Es Gálatas 2:20, perdón, sí, ahí está. Gracias, hermano. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que muchas veces no nos gusta. Ya no vivo yo. Dígalo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la clave. Si hay una clave en todo esto, es renuncia a lo que tú quieres y empieza a hacer lo que Dios quiere. Y cuando tú empiezas a hacer lo que Dios quiere, verás las dimensiones de vida cristiana que tú puedes alcanzar, los logros que tú puedes alcanzar. Por seguro tendrás una mejor vida personal, una mejor vida en Cristo. Por seguro tendrás una mejor familia. Por seguro tendrás un mejor matrimonio. Por seguro tendrás mejores hijos. Por seguro tendrás mejores actitudes. Por seguro, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. ¿Te imaginas lo que eso significa?
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo vivo como Él dice, como Jesús dice, como Cristo dice. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo. Y número 6, tienes que creer que Él te ha hecho libre. Eso implica fe. Creer que Él te ha hecho libre. Gloria a Dios. ¿Por qué debiéramos de estar otra vez atados al yugo de esclavitud? ¿Por qué? No hay razón. Debemos de creer que Él nos ha hecho libres y de gozar con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Saber que hemos conocido la verdad, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bendición que tenemos esa libertad en Cristo, pero debemos que creerla. Gloria a Dios, soy libre. Y el enemigo quiere poner duda, el enemigo quiere poner cadenas, el enemigo quiere poner ataduras, pero es más grande mi Dios, mi Cristo, mi Salvador que el enemigo. Cuando yo creo eso, el enemigo se hace chiquito. Y cuando yo creo que Jehová está conmigo como poderoso gigante, ¿cómo crees que se hace el enemigo? Como nada, como polvo, como cucaracha. Pero muchas veces no lo vemos así. Muchas veces vemos el pecado insalvable. Muchas veces vemos cierto pecado como, ay, otra vez este pecado, ay, otra vez, no puedo, ay, no puedo. Y si piensas que no puedes, no puedes. Pero la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y cuando cambias tu mente y pones una mente de fe y un corazón de fe en lo que Dios dice en su palabra, y tú le crees a Dios lo que Dios dice en tu palabra, tú vas a salir adelante. No importa lo que venga enfrente, no importa lo que el enemigo ponga, no importa qué tan grande sea el enemigo, nuestro Dios es más grande. Y tú necesitas creer lo que Dios dice en su palabra. Creer, tener fe que Él te ha hecho libre. Hermanos, no tenemos por qué, no hay razón para estar esclavizados bajo el yugo del pecado, cuando ya Cristo nos ha hecho libres. Así que hay que levantarnos y hay que creerlo. Hay que creerlo con todo nuestro corazón. Hay que creerlo, hermanos, porque no es poca cosa lo que Dios ha hecho con nosotros. Es algo grande. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hemos conocido a Cristo. Él vino, como lo vimos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a todos los oprimidos, para libertar a los oprimidos, para libertar y sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo nos quiere ver Dios? Nos quiere ver gente gozando la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Y de ninguna manera nos quiere ver derrotados, fracasados, arruinados, en miseria, destruidos. De ninguna manera nos quiere ver Dios así. Todo lo contrario. Debemos estar nosotros contentos, alegres, gozando de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y que le creamos a Él, tengamos fe en Él. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, te pido nos ayudes, nos des entendimiento, nos des, Señor, comprensión de lo que hemos escuchado en esta mañana. Por favor, Señor, si hubiéramos aquí algunos de nosotros que en alguna manera podemos detectar o identificar alguna atadura que el enemigo, hemos permitido que el enemigo ponga en nuestra vida, que en esta mañana, Señor, podamos creer que tú eres todopoderoso y que tú nos puedes liberar de esa atadura. ¿Cuántos aquí en esta mañana podrían decir, pastor,
yo reconozco la verdad es de que hay algo en mí. Hay alguna atadura en la cual estoy batallando, estoy luchando. Yo reconozco. ¿Cuántos podrían decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Por toda la casa. Esa atadura. El enemigo no tiene buenas intenciones, hermanos. El enemigo no tiene un buen plan para ti, para tu vida, para tu familia. El enemigo quiere verte destruido. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién más podría decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Puede bajar tu mano, gracias. Tomemos un momento, hablemos con Dios. Hay hermanos que ya están de rodillas en este momento. Puedes hacerlo tú también. Y puedes hablar con Dios. Y puedes pedirle a Dios que te ayude. Y que te libere de esa atadura. Cualquiera que sea, Él tiene poder para hacerlo. Créelo con todo tu corazón. Y levántate después de orar, creyendo que Dios te ha libertado. Y el Señor lo hará. Una de las peores ataduras que el diablo tiene para la gente es la incredulidad. La incredulidad no te deja creer en Cristo, no te deja poner tu fe en Cristo. La incredulidad te lleva a la condenación del infierno. La incredulidad no te da la oportunidad de tener una fe, de poner tu fe en Jesús. Mi amigo, mi amiga, señor, señora, Dios le ama tanto a usted que Cristo dio su vida para salvarlo. Cristo dio su vida para perdonarlo. Cristo dio su vida para derramar su sangre para perdonar sus pecados. Porque Él quiere salvar su alma. Yo le pregunto, mi amigo, mi amiga, aquí presente o por internet, usted me está viendo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, ríndase esta mañana, ríndase a Jesús. Entrégale tu vida. Libérate de esa atadura de incredulidad y entrégale tu vida a Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros o por internet que pueda decir, pastor, la verdad, yo todavía no tengo esa seguridad? No puedo decir que tengo salvación. No puedo decir que soy salvo, que soy salva, porque nunca he entregado mi vida a Cristo, nunca he puesto a Cristo mi fe y mi confianza como el único y suficiente Salvador de mi alma. Nunca lo he recibido en mi corazón. Pero yo esta mañana quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo que me salve. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí. Yo necesito a Cristo. ¿Habrá alguien en esta mañana? A ver tu mano. ¿Habrá alguno en esta mañana? Solo levanta tu mano. Dice, pastor, la verdad, yo no sé dónde iría mi alma si yo muriera hoy. No sé dónde pasaré la eternidad. ¿Habrá alguien en esta mañana que puede decir, pastor, yo quiero ser salvo? Yo quiero tener a Cristo también como mi Salvador. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Solo levanta tu mano bien alto. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque Dios te ama. Cristo murió por ti para salvarte. Caballero, Dios le bendiga ya. Sí, por favor. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón no exista un deseo de volvernos a esclavizar. Que podamos gozar esta libertad
podamos vivir en esta libertad. Gracias, Dios. Sigue liberando gente, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana aquí, que si hubiera algo que los tuviera atado, Señor, atando a algo, Señor, de pecado, que puedan ser liberados, Señor, por tu gran poder, por tu Espíritu Santo. Si hubiera alguien que no tiene a Cristo, que se entregue a ti, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias en Cristo. Amén y amén.